Este capítulo de nuestra historia comienza con la caída del primer líder de masas del siglo XX. Hemos asumido el gobierno de la nación. Y termina con el ascenso del segundo. En 1929, el mundo capitalista se sacude ante el crack de Wall Street. Como consecuencia, los principales países compradores de materias primas argentinas cierran sus mercados. La crisis mundial impacta con fuerza en las bases del modelo agroexportador. Pero la oposición y la prensa culpan por la crisis al deterioro físico y mental del presidente Hipólito Yrigoyen. El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado del siglo XX. Una práctica nefasta que se va a prolongar por más de 50 años. Es el comienzo de la década infame. En el año 1933, la desocupación y la pobreza azotan al pueblo argentino. Las clases terratenientes sufren una gran traición. Gran Bretaña firma el Tratado de Ottawa con sus colonias y excolonias. Los productos que Gran Bretaña compraba antes a la Argentina, ahora los compra a países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y como si todo esto fuera poco, Alemania, Francia y Estados Unidos también deciden restringir sus importaciones. Por primera vez, los intereses de la vieja clase terrateniente se ven amenazados. Parece que ya no tienen la vaca atada. Justo busca alcanzar un acuerdo que garantice el acceso al mercado inglés. Por el pacto Roca-Runciman, el Reino Unido se compromete a comprar carnes argentinas siempre y cuando su precio de venta sea menor al de los demás proveedores. A cambio, Gran Bretaña se asegura que la exportación de carne se distribuya en su mayoría por los frigoríficos británicos. ¿Qué significa esto? Se elimina a la Argentina del negocio frigorífico, es decir, se le quita la posibilidad de darle valor agregado a la carne y controlar los precios de venta. Como los frigoríficos pertenecen a capitales ingleses, las ganancias de estas empresas son remitidas a Gran Bretaña. Es decir, el dinero que generan se gasta afuera y no en el mercado argentino. Los ingleses también exigen un trato preferencial para sus productos textiles, la libre importación de carbón e insumos para los ferrocarriles y que la Argentina cumpla con los pagos de la deuda externa. Y todavía hay más. Se acuerda otorgar el monopolio del transporte público de la ciudad de Buenos Aires a la compañía Anglo de Tranvías, que pasa a controlar también las líneas de colectivos. Este pacto es totalmente fraudulento, ¿sí? Se ven los intereses de algunos pocos. Entonces, se plantea ante el Congreso de la Nación investigar cómo se firmó, cuáles son las entradas y salidas de cada una de las empresas. Todo esto presentado ante el Congreso tiene una consecuencia. Pero los frigoríficos se niegan a mostrar sus libros contables. Finalmente, la comisión investigadora descubre los archivos de la empresa. Están escondidos en las bodegas de un barco inglés, en una gran caja con la etiqueta Corned Beef y el sello de inspección del Ministerio de Hacienda. Vale la pena recordar que estamos en un régimen fraudulento,
una democracia de ficción en la cual el Congreso sigue funcionando. Y es en el Congreso donde se va a producir un hecho inédito que mancha para siempre la historia de nuestras instituciones. Porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. En el recinto del Senado, Lisandro de la Torre muestra uno de los documentos secuestrados al frigorífico. El debate se pone acalorado. Después de un intercambio de palabras con el ministro Pinedo, de la Torre es empujado por Luis Dó, ministro de Agricultura y Ganadería, implicado directamente por las acusaciones de Lisandro. De la Torre cae de espaldas cuando es ayudado por su amigo y colaborador Enzo Bordavere, senador electo por Santa Fe. Detrás de Bordavere aparece Ramón Valdés Cora, un comisario retirado y matón a sueldo del Partido Conservador, quien dispara sobre ellos y hiere de muerte a Bordavere. Las consecuencias del pacto Roca-Runciman llegan demasiado lejos. En el recinto supuestamente más sagrado de la democracia, un senador acaba de ser asesinado. Los hechos que siguen después son un sinnúmero de elecciones fraudulentas y discusiones acerca de apoyar o no la Segunda Guerra Mundial, hasta que viene el último golpe de Estado. Minutos de intensa nerviosidad. El desenlace es inminente, pues las fuerzas de la guarnición y de los cuarteles urbanos se han plegado a la revolución que se extiende. Las tropas, ya en la zona céntrica, se dirigen hacia la Casa de Gobierno. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Un golpe militar de ideología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la década infame. El jefe del nuevo gobierno, a instancias de la muchedumbre, destaca que el ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones y velando por principios elementales de moral y cultura, solicitando que se tenga fe en la obra a cumplir. El gobierno que surge del golpe se propone mantener la neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía nacional y resolver la cuestión social, es decir, mejorar la situación de la clase trabajadora para que ésta no pueda ser captada por el comunismo. Algunas de las ideas que fueron ensayadas por Amadeo Sabatini en Córdoba y por el bonaerense Manuel Fresco van a ser aplicadas a nivel nacional por el coronel Perón, que comienza a ascender escalones en el nuevo gobierno. Y testimonian con su presencia en el Salón Blanco de la Casa Rosada su adhesión al nuevo gobierno. La década infame, que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, termina como empezó, con un golpe. Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria. Pero este golpe va a tener consecuencias distintas. Va a permitir el surgimiento de otro movimiento popular y democrático y el ascenso del otro gran líder de masas del siglo XX. Porque qué mejor que decir es hacer. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular, en los que se produce el nacimiento de la industria argentina y junto a ella
el de una nueva clase obrera que en los próximos años va a ser la gran protagonista de los próximos capítulos de nuestra historia.